Ahí está perfecto. Entonces no te preocupes que luego tú editas, le quitas ese pedacito. Mientras yo cuadro acá el audio. Ahí está bien. Está bien. Cuéntame de 1 a 5, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo. 1. Siempre. Un poco más. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, pueden arrancar. No le vendes a personas, cargos o posiciones. Le vendes al cerebro al activar sus emociones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables oyentes de su programa Un Café con Germancho. Hoy con un invitado especial, Gustavo Guerra, vendedor, conferencista y escritor. Bienvenido y gracias, Gustavo, por venir a este programa. Con mucho gusto, aquí a tomarme el café con Germancho. Honrado de estar aquí. Y bueno, Germán, pues se nos cumplió la hora y el momento para hacerlo. Gracias. Yo soy un poeta, loco, soñador y vendedor. Soy Gustavo Guerra Ventas y deseo desde el estudio de las neurociencias comerciales y gerenciales aportar al mundo de las ventas con fundamentaciones que permitan validar la efectividad. Así se describe Gustavo Guerra, nuestro invitado. ¿Cómo así, Gustavo? Que todos somos vendedores. Yo como arquitecto y como evaluador entonces también soy vendedor. Por favor, explíquenos esto. Germán, todos absolutamente somos vendedores. Lo que pasa es que estamos llevando la venta a un proceso muy transaccional de productos y de servicios. Pero si usted se pone a pensar, esa persona que va a una entrevista de trabajo, ¿qué hace? Venderse para que lo contraten. Si usted se pone a pensar, ese niño de 3 años, 5 años, que está llorando para que la mamá o el papá lo levante en sus brazos, ¿qué está haciendo? Está vendiendo una necesidad. Si usted ve esa chica, o más ese chico, que quiere salir con esa chica para que le dé el sí que sean novios, ¿qué está haciendo? Se está vendiendo. Y así podríamos irnos directamente por muchas de las vivencias que tenemos en la vida. O sea que la venta como tal es un proceso natural del ser humano. Todos los días estamos tratando al máximo que nos compren algo. Todos los días estamos tratando al máximo desde la psicología que la persona que yo tengo al frente me esté dando un sí sobre lo que yo le quiero entregar. Una idea merece ser comprada, un emprendimiento merece ser comprado, un permiso merece ser comprado. Todos vendemos. Lo que pasa es que, digámoslo de una u otra forma, vamos concientizando esta labor los que nos dedicamos a esto. Usted como evaluador, como ingeniero, como arquitecto, usted está vendiendo. Porque nótese algo, si yo busco un evaluador, me hace un buen servicio, me entrega más de lo que pedí, un buen informe con una buena fotografía, una carpeta muy bonita y muy bien empastada, unos consejos útiles acerca de ese evalúo que hizo. ¿Qué hizo esa persona? Vendió. ¿Qué vendió? Vendió que si yo el día de mañana necesito otro evaluador, lo llamo a él. ¿Qué más vendió? Vendió un proceso de referenciación. Que si el día de mañana a mí me preguntan, oiga, ¿y un buen evaluador dónde lo consigo? Llame a Germán. ¿Por qué? Porque usted hizo más. Referido. Hizo más de lo que debía hacer y logró un referido. Entonces, Germán, todos vendemos. Muy interesante. Tengo en mis manos, Gustavo, este libro, El vendedor más grande del mundo. Tuvo
algún encuentro con los pergaminos del éxito y con Jafid en la historia que nos cuenta este libro? Claro, muchísimos pergaminos, desde la oración, desde la reflexión, desde la preparación, desde la mentalidad positiva, desde el poder insistir y resistir, desde poder obviamente amar lo que se hace. Tuve ese encuentro, pero le voy a contar una perla. ¿Qué pergamino no se acuerda, Gustavo? Vea, yo el pergamino que más me acuerdo es el pergamino de entregarle todo a Dios, porque él habla mucho acerca de rezar para que a uno le vaya bien. Soy un tipo creyente, creo en Dios, no estoy dispuesto a discutir con nadie mi creencia, creo y punto. Sí. Y creo que mis 50 años de vida, pues todo lo que he hecho y más este emprendimiento que hace 12 años tengo como conferencista, como emprendedor, como escritor, se lo debo a Dios. Pero lo que le voy a contar es una perla. Uno habla mucho del vendedor más grande del mundo, pero el vendedor más grande del mundo existe y se llama Joe Girard. ¿Lo había escuchado usted? No, señor. Bueno, usted es un tipo muy inteligente, muy leído, y sé que esto no va a ser una tarea, sino que va a ser un descubrimiento. Resulta y sucede que sí existe el vendedor más grande del mundo, se llama Joe Girard y fue un vendedor de autos. Nació, si mi memoria no me falla, en 1928 en California, en Estados Unidos, y llegó a vender casi 6 carros diarios. ¿Durante cuánto tiempo? Casi hasta 1975, entran los Guinness Records. Y cuando le cuentan a Joe Girard que cuáles eran los secretos para ser un muy buen vendedor, le cuento que no está alejado de lo que se encuentra en este libro del vendedor más grande del mundo. Entre ellos, el contacto emocional con el cliente, entre ello, indudablemente, ser un vendedor muy consultivo, no ser un vendedor transaccional, ser un vendedor relacional. Entre ello, tratar al máximo de tener fechas importantes del cliente y llamar a ese cliente, escribirle a ese cliente, estar pendiente de ese cliente. Entonces yo lo podría decir de una forma que lo que nos enseña obviamente Og Mandino en esta obra literaria y lo que nos puede enseñar Joe Girard, Joegirard, es profesionalicemos la venta como un proceso de ser muy consultivos y de meterle un contexto emocional. No estamos hablando con una persona, con un cargo, con una posición. Estamos hablando con un cerebro que se mueve por una emoción. Y las emociones son las que nos dirigen, las que nos llevan a tomar decisiones, Germán. Qué interesante. Marlon Becerra, él hace muchas entrevistas y Marlon Becerra fue el que inspiró un poco este podcast, este ejercicio que yo estoy haciendo, porque yo dije, si un odontólogo está haciendo entrevistas, ¿por qué yo como arquitecto también no puedo hacer algunas entrevistas? Claro. Entonces Marlon Becerra le pregunta a la mayoría de los invitados, en una balanza, Gustavo, ¿cómo ha sido su vida? ¿Fácil o difícil? Yo le voy a responder con una frase que me gusta muchísimo de Sigmund Freud, psicólogo, psiquiatra. Un especial muy bonito que tiene en Netflix para que lo vean. En esta vida me ha ido muy bien porque nada me ha sido fácil. Yo vengo de un hogar pobre, con escasos recursos. Generalmente decimos que vengo de un hogar humilde. Es que la humildad no tiene que ver nada con la pobreza o la riqueza. Vengo de un hogar donde los recursos económicos carecían. Entonces, mi vida comienza siendo de pueblo, llegando de nacer en Briseño, de vivir en Yarumal, Antioquia, de llegar a los 7 años a Medellín, a tocar puertas para poder conseguir el dinero para poder comer. Pero mire que hoy en día, cuando yo hago un déjà vu frente a todo esto, yo doy gracias, porque de una u otra forma eso lo que hace es forjar. Eso forja un camino, una conversación, un estilo, una metodología. Ha sido una vida con desafíos. Vamos a cambiarle el difícil por un sinónimo. Ha tenido desafíos.
los cuales afortunadamente hemos podido sortear, y hoy a mis 50 años podría decirles simplemente que afortunadamente se presentaron esos desafíos porque son los que han permitido que Gustavo Guerra sea Gustavo Guerra hoy en día. Qué bien. ¿Hay alguna pregunta aquí en este momento, don Germán, que quiera hacerla? Bueno, entonces, que más adelante, bueno, entonces Gustavo Guerra escribió un libro que se llama Los 5 botones del sí. Pero mi pregunta es, ¿dónde se digitan esos botones en el cliente para que le vendamos? Antes de uno hablar de dónde se digitan esos 5 botones, Germán, hablemos de algo muy interesante, de dónde nacen los 5 botones del sí. Yo vengo de trabajar durante más de 30 años en industrias farmacéuticas, retail, consumo masivo, en diferentes cargos, en diferentes posiciones, recorriendo este país en lo ancho, en lo largo, de arriba abajo, de oriente a occidente. Y hay algo a mí en la vida que siempre me llamó la atención, y es lo que de una u otra forma manifestado alguna vez Tony Robbins. Tony Robbins, para los que no sepan, es uno de los mejores coaches del mundo. Y yo recuerdo que desde pequeñito yo quería cambiar mi mentalidad, porque lo primero que yo no quería era repetir posiblemente la historia económica laboral de mi papá o de mi mamá. Entonces Tony Robbins forja en mí una frase muy interesante y dice: mire, usted no necesita ser el más inteligente del mundo, usted no necesita tener la mejor idea del mundo, usted no necesita venir aquí a descubrir que el agua moja, usted simplemente lo que necesita es ver quién lo hace muy bien y usted repítalo, y si lo puede mejorar, mejórelo. Yo no he sido un tipo muy inteligente, pero he sido un muy buen imitador. Entonces, cuando yo empiezo a los 20 años profesionalmente la carrera de las ventas, porque a los 7 empecé, yo me doy a una tarea: voy a aprender de los mejores. Entonces me puse y miraba a los que vendían, a los que estaban en el primer lugar, a los que lograban fidelización con sus clientes, y me di cuenta de algo muy importante, que esa gente tenía 5 botones que yo tenía que aprender. Entonces, lo primero es, no lo voy a activar en el cliente, los tengo que activar en mí. Primer botón: un buen vendedor es un buen comunicador. La comunicación es la puerta de entrada de la transacción, sino que lo diga mi querido amigo Germán como locutor y con toda la experiencia que tiene. No por tanto, el rey Juan Carlos le entrega obviamente el Premio Mundial de Periodismo Rey de España en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Entonces, porque la comunicación genera algo en el cerebro que se llama apertura o economía de la atención. El cerebro solamente necesita de 200 a 500 milisegundos para quedarse escuchando. Por eso son tan decisivos esos primeros segundos. Para eso me quedo. Los mejores vendedores que yo vi tenían una metodología de ventas, un antes, durante y después. Los mejores vendedores que yo conocí tenían algo que llamaba el uso de las herramientas de marketing, eslogan, frases de posicionamiento, colores, brochure, historias que contar. Los mejores vendedores que yo conocí tenían algo que se llamaba la negociación, porque usted puede ser un vendedor que entrega o que intercambia. Los que intercambian son los llamados a cambiar el juego. Y el final, el último, el quinto botón, es el de liderazgo. Tristemente, la mayoría de las personas que se dedican al mundo de las ventas han llegado ahí por obligación, no por convicción. Tristemente, muchos de los vendedores están ahí porque les tocó. Entonces, recapitulo sobre esos 5 botones en el transcurso de mi vida, trato de aprender de estos 5 botones, me funcionan los 5 botones. ¿Cómo le funciona a un vendedor? Cifras, datos, hechos. Ventas, unidades, valores, crecimiento, riqueza, rentabilidad, utilidad, recompra. Aquí los números son fríos para un buen vendedor. Y ya con el tiempo, cuando ya soy jefe, cuando tengo vendedores a cargo, yo digo, pues si a mí esto me ha servido, esto lo tengo que entregar a los demás. Y esto lo dejo en esta obra literaria llamada Los 5 botones del sí. Pero primero tenés que activarlos en vos, para que vos los puedas activar en otras personas. Oiga, Don Germán, cuéntenos, por favor. Qué conceptos tan interesantes, qué conceptos tan interesantes. Un
todos somos vendedores en efecto, ¿no? Sí, señor. Ese libro, El vendedor más grande del mundo, es un libro que deja unas enseñanzas absolutamente espectaculares. Yo tengo algunas reflexiones sobre el tema de las ventas, las voy a formular y usted por favor las comenta. Un buen vendedor es una persona que logra que haya una recompra, porque es que vender no es tan difícil, lo que es que le difícil sigan es comprando. lograr la recompra, es fidelizar, ¿no? Para mí, y en eso estoy completamente de acuerdo, el vendedor debe hacer dos ventas. La primera venta es la venta de él mismo y la segunda venta, la venta de los productos o de los servicios. Y es una profesión realmente maravillosa, ¿no? Yo trabajé durante unos 17 años con un gran maestro que es el maestro Pedro H. Morales. Eminencia. Fue mi jefe durante 17 años en el grupo CIMA, al cual pertenezco todavía. Entonces, para vender se necesita. Otra cosa que me parece importantísima en un vendedor es que conozca perfectamente la empresa, conozca los productos, conozca los servicios, conozca las políticas. Y a propósito de ese vendedor más grande del mundo que sí existe, el de los carros, yo esa historia creo que la leí, de pronto es de ese vendedor. Y el tipo dijo una cosa que a mí me impactó mucho. Dijo, lo que pasa es que cuando una persona me compra a mí un carro, no me compra solamente un carro, me compra a mí con el carro. Entonces estoy pendiente de eso que se llama la postventa, porque un vendedor puede llegar a convertir a sus clientes en sus mejores vendedores. Porque usted lo sabe perfectamente, es que el sistema más poderoso de comunicación del mundo es el voz a voz. Ese es el más poderoso. Entonces lo que hay que hacer en la vida es hacer las cosas bien y uno se vende solo y sus productos y sus servicios también. Querido amigo, sus reflexiones. Pues hombre, ¿qué reflexión voy a decir? Usted lo ha dicho todo. Primero, pues estamos hablando de una eminencia como don Pedro. Conocí a su hijo que hace algunos años hicimos algunos negocios porque él fue el que tomó la batuta del negocio, de algunas capacitaciones y formaciones empresariales. Para ser vendedor hay que apasionarse de esto. Para ser vendedor hay que actuar con responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Usted lo menciona muy bien. Conozca su empresa, conozca su producto y su servicio y trate al máximo de lograr que indudablemente la necesidad que tiene su cliente usted la pueda prácticamente subsanar. ¿Qué reflexiones podemos llevar con todo esto? Que tristemente hoy estamos en un mundo que los vendedores buscan la primera venta, la primera factura y hasta luego. Y eso no es así. Es que de ahí, digamos que, mire el juego de palabras, el cierre es la apertura de otros negocios. Porque es que si a mí me venden un seguro de vida, yo tengo que seguir comprando eso todos los meses o todos los años. Es que si yo voy aquí a la calle y compro un libro, me atienden bien, ahí vengo por el segundo. Entonces yo siempre digo, la venta no tenemos que perseguir la inmediatez de esa primera factura. Hay que tratar al máximo de consolidar la sustentación, la sostenibilidad de la venta en el tiempo. Y con eso, la estrategia más importante de marketing se llama el chisme. Un comprador satisfecho le cuenta a los demás, pero también un comprador insatisfecho le dice a los demás. Y hace más ruido el chismoso malo. Le cuenta el doble, ¿cierto? Claro. Entonces, esto es una profesión muy bonita. Yo miro el diario La República y me ubico en las últimas páginas donde muestran el ranking de las 10 personas más ricas del mundo. Y si usted analiza a qué se dedican, no la profesión, a qué se dedican a vender. Mark Zuckerberg con Facebook o Meta, Elon Musk con Tesla, Jeff Bezos con Amazon, Bernard Arnault con marcas de lujo, Bill Gates con Microsoft, Amancio Ortega, moda, Zara. Estamos vendiendo. En todo momento, en todo lugar estamos vendiendo. La reflexión es, si usted todavía no se ha enamorado de ser vendedor, hágalo.
porque se va a dar cuenta que le va mucho mejor. Repasemos, Gustavo, por favor, los 5 botones del sí. 5 botones. El primero, vuelvas un experto comunicador. Maneje bien la comunicación desde áreas psicológicas, la verbalidad, paraverbalidad y la no verbalidad. Tonos de la voz, canales verbales, vocales, visuales, gestos, ademanes, postura, dicción, pronunciación, vocalización. Ventas. Tenga en cuenta que la venta cumple 3 grandes bloques: postventa, venta, preventa. Postventa, ¿a quién le voy a vender? Venta, espacio que tengo con el cliente, desde presentación del producto, desde el abordaje, desde las preguntas abiertas, preguntas cerradas, desde lograr la atención, el interés, el deseo, la acción, desde el manejo de las objeciones, desde la verificación de las señales de compra y desde los cierres directos de incentivos. Y la postventa. ¿Cómo logro yo? Hoy en día aprovechamos la tecnología, desde un buen CRM, hacerle el seguimiento, lo que hacía Joy Girard, sin tener internet, sin tener mail, pero que utilizaba puño y letra, una carta del cliente, analizaba cuando cumplía años y recibía la carta de Joy Girard. Apreciado Germán, sé que hoy estás cumpliendo años, espero que estés disfrutando este cumpleaños en una tarde soleada en ese auto que tuve la oportunidad de venderte. Recuerda que para el olor del auto te recomiendo que compres esto y lo otro, es más, no lo compres, aquí te lo mando de regalo. Y con una carta, no tenía CRM, no tenía pipeline ni nada de eso. Tercero, estrategias de mercadeo. Wow, las redes sociales ayudan mucho. Tengo una historia que contar, eslogan, frases de posicionamiento, brochures, ayudas visuales, elementos de recordación y todo aquello que de una u otra forma hace que el cliente se esté vinculando con su producto cuando el vendedor no está. Cuarto, negociación. No todos los vendedores son negociantes, pero sí todo negociante es un vendedor. Si usted se va para un centro comercial a comprar una camisa, posiblemente no puede negociarla, no la va a negociar. Pero si usted se va a vender posiblemente materia prima a una compañía, usted sí puede negociar plazos, descuentos, nota créditos, entregas, etc. Y la última, que es la que más me encanta, que resuena mucho con este libro: liderazgo, créasela, prepárese, capacítese, tenga una agenda. Y yo diría que para el liderazgo me anclo también en frases. A mí me gustan mucho las frases porque me anclan neurolingüísticamente. Y recuerdo a Facundo Cabral, que por las canas que tenemos nosotros debemos saber quiénes son. Espero que los oyentes también. Facundo Cabral decía: aquel que no ama su trabajo es un eterno desocupado. Hay que amar este oficio, hay que quererlo. Óyeme, otra frase de Facundo Cabral, y tiene relación con una cosa que usted acaba de decir ahora, que es el tema de la agenda. Facundo Cabral decía: mi madre no usaba agenda porque ella hacía lo que amaba y eso se lo recordaba el corazón. Entonces yo digo, pues es que la mamá de Facundo Cabral tenía 80 o 90 años, ¿para qué iba a usar de agenda? Pero un vendedor sí tiene que usar agenda. Es decir, un vendedor no puede, como dice un colega nuestro, es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande. Sí, estoy de acuerdo. Es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande. Lo que una nota se le olvida, hay que tener agenda. Puede ser, yo todavía uso las de papel, pero también puedo usar las electrónicas, pero hay que estar anotando. Por ejemplo, anotando las citas. El hecho de que usted llegue 10 minutos antes o 15 minutos antes a donde un cliente al que le va a vender algo, no le garantiza que ese cliente le va a comprar. Pero el hecho de que llegue 20 minutos después le garantiza que la venta es que no le va a comprar. Muy bien, sí. Me gusta esa. Gustavo, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un pensamiento genuinamente nuevo y original? Me obligo a tenerlos todos los días. Y esta mañana estábamos en una consultoría para uno de los clientes, una persona muy experta en finanzas, y el pensamiento que tuve genuino, innovador y disruptivo es que al vendedor hay que enseñarle a manejar la plata.
Porque el vendedor gana mucha plata, pero no sabe qué es un activo, no sabe qué es un pasivo, no sabe qué es una inversión. Administración. Y conozco muchos, pero que les ha ido bien, pero la plata se vuelve de bolsillo. Ahorita hablamos con este colega que posiblemente ahí tenemos una tarea más por hacer, enseñar a manejar finanzas a los vendedores. Claro que sí. Gustavo, ¿quiénes eran los chepitos y por qué se acabaron? Vea, hombre, los chepitos eran los que iban a cobrar, los del sombrerito como el suyo con el maletincito. Los chepitos llegaban cada 8 días a cobrarle a doña Nidia María Villegas de Guerra, a mi mamá, porque resulta y sucede que pasaba un señor en una mecedora, en un carro, de esos que utilizaban los romanos hace tiempo, espejos, mecedoras, sillas, se le fía solo con su cédula. Entonces esta gente le dejaba a uno el espejo, la cama tubular o cualquier cosa de estas, y cada 8 días de forma sagrada iba el chepito a cobrar. Y yo en mis primeros trabajos, uno de ellos fui vendedor de libro en algunos barrios de la comuna nororiental de Medellín. Yo vendía, había un chepito, ese chepito cada sábado iba a cobrar la cuota de los libros. ¿Por qué se acabaron? Porque la tecnología nos ayuda. ¿Por qué se acabaron? Porque la informalidad quebró a muchos. ¿Por qué se acabaron? Porque ya es mejor cobrarle al banco o que el banco le preste para pagar. ¿Por qué se acabaron? Porque posiblemente muchos de ellos quedaron muy mal. A muchos los mataban, a muchos los golpeaban, porque lo veían evidentemente como en el cerebro, como el que producía el cortisol, es decir, el estrés. Eso eran los chepitos, de lo que yo me acuerdo. ¿Hace cuánto se acabaron esos chepitos? No, yo creo que todavía los hay. Sí, hay. Todavía los hay porque si usted mira, yo trabajo con algunas empresas que manejan el tema del crédito gota a gota. Todavía hay. Un gota a gota es un chepito. Eso existe todavía. Todavía ustedes siguen recordando el cobro que tienen que tener, pero no se han acabado. Se han modernizado. En Colombia es ilegal ese tipo de cobro, pero vea que por ejemplo en España es completamente legal. La persona puede llegar con ese maletín que dice deudor moroso y puede llegar a cobrar. Es legal allá, en Colombia es ilegal hacerlo. Es lo que se llama como un sicariato moral. Ahora, tengo un colega que es el doctor Gonzalo Zuluaga, psicólogo, y él decía que lo ideal es recuperar la plata pero conservando al cliente. Cuando usted no le sabe cobrar a ese cliente, puede que recupere la plata pero pierde al cliente, y ese es un cliente que posiblemente... Es que un cliente uno a un cliente no le vende una vez. Eso de que usted mencionaba se llama la profundización de la venta. Nosotros hicimos para la vivienda una serie de seminarios sobre temas de ventas que conozco, aun cuando me enfoco en otros temas, y eso lo llamaban en la vivienda profundizar la venta. Entonces decían, bueno, usted ya le vendió a la señora de la casa una cuenta de ahorros, está bien, ¿y por qué no le vendió una al marido? Perfecto, y no tiene hijos para que le venda también una a cada hijo. Y por ejemplo, ¿por qué no tienen plata? Véndale entonces ya le vendió la cuenta de ahorros, ahora véndale un seguro, ahora véndale un CDT, ahora véndale al conductor, ahora véndale a la muchacha de servicio, es decir, profundice la venta y no haga una venta y se retira de ahí. O la venta cruzada que llama. El cliente puede tener uno y más productos. Exactamente. Gustavo, por favor, los datos de contacto para los oyentes y amigos del programa Un Café con Germancho que quieran tener todos su los asesoría. amigos, para todos los amigos de Un Por Café favor. con Germancho, fácil y sencillo. A mí me encuentran en todas las plataformas como Gustavo Guerraventas. Gustavo Guerra. En Ventas. Spotify, Gustavo Guerraventas. En LinkedIn, Gustavo Guerraventas. En YouTube, Gustavo Guerraventas. En Facebook, Gustavo Guerraventas. En Instagram, Gustavo Guerraventas. Mi página web, Gustavo Guerraventas. Y el libro, Los 5 botones del sí, de Gustavo Guerraventas. Bueno, Pero usted no sabe muy fácil. por qué el ventas.
La que me enseñó a vender a mí fue mi mamá, a los 7 años. Mi mamá es apellido Villegas. Entonces dije, ¿cómo honro a mi mamá? Cambiándole el Villegas por ventas y no perdiendo ese segundo apellido que ella me entregó. Entonces el Villegas hoy es Gustavo Guerra Ventas, una profesión que me ha dado todo en esta vida de Germancho. Qué interesante. ¿Hay algún evento o próxima conferencia que podamos invitar a los oyentes y amigos del programa? Bueno, les cuento que la mayoría de los eventos, conferencias o talleres que yo hago son privados, son corporativos. En la página web gustavoguerraventas.com en ocasiones tengo cartelera abierta. Hace poquito estuvimos haciendo el workshop Los 5 botones del sí. Esto es un día completo para explorar los 5 botones. Estamos en este momento consolidando para octubre y noviembre nuevamente la otra gira, que la vamos a hacer en Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali, Bogotá y Bucaramanga. Es un workshop para aproximadamente 30 personas, no más. ¿Por qué? Porque nos dedicamos específicamente a que puedan mejorar sus competencias neurocomerciales y puedan salir a vender más. Bien, Gustavo, un honor tenerlo aquí en mi programa Café con Germancho. ¿Cuáles son sus palabras de despedida en esta tarde? Hombre, las palabras mías me las inspira usted antes de estos micrófonos hablar. Tratemos de hacer varias cositas que hagan que la vida valga la pena. Tratemos de pintar, de tocar un instrumento musical, de ser poetas, locos, soñadores, de tener un arte, un hobby y una profesión. Y tratemos al máximo de vivir esta vida en plenitud. Me deja muy consternado la muerte de Miguel Uribe, y más consternado me deja la imagen que veía del niño colocándole la flor en el ataúd. Entonces yo colocaba en mis redes sociales, yo quiero criar mis hijas, quiero compartir con mis hijas. No es justo que le arrebaten a un niño a su papá, y posiblemente el niño no se va a dar cuenta, pero uno como papá, imagínese no poder disfrutarse algo tan bonito como son los hijos. Entonces vivamos intensamente esos 86.400 segundos que nos da la vida, entre ellos dormir bien y dormir las horas que son. Ese sería mi consejo. Óigame, hermano, hay algo de lo que prácticamente nunca se habla y que es supremamente importante. Esto para rematar esta participación en el programa Un Café con Germancho. Hay unos elementos que son absolutamente trascendentales, pero hay uno que es muy importante y nadie lo menciona. Algo muy importante es, por ejemplo, la salud. La salud es muy importante, muy importante. Otro elemento muy importante es el tiempo. El tiempo es muy importante. Hay otro recurso que es muy importante, que es el dinero. El dinero es muy importante. Pero hay un recurso que es de pronto más importante que todos esos y nunca se menciona. Se llama la energía. Se llama la energía. Y la pregunta es, ¿a usted qué le sirve tener dinero si no tiene energía? ¿A usted qué le sirve tener salud si no tiene energía? ¿A usted qué le sirve tener tiempo si no tiene energía? Entonces hay una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Y cómo logro la energía? Durmiendo. La única manera de recuperar la energía es durmiendo. Buen descanso. Me decía una colega de Fórum de la Universidad de La Sabana, ella es psicóloga, yo no soy, pero somos profesores, estamos de allá, y me decía, la madre de las desconexiones es el sueño. Ahí uno verdaderamente se desconecta. Entonces dormir es muy importante. Ahora hay personas que descansan perfectamente con 4 horas, pero hay otras que descansan con 6 y otras con 8. Y lo que no puede ocurrir en la vida es que una persona se ponga a ver series de televisión hasta las 2 de la mañana, cuando tiene que entrar a trabajar a las 7, quiere decir que tiene que despertar a las 5, quiere decir que duerme
duerme 3 horas y entonces es una persona que llega ya francamente destruida y al final termina enfermándose, ¿no? Un día le preguntaron al presidente de Almacenes Éxito, el doctor Gonzalo Restrepo, ¿qué es ser rico? Y dijo, rico es el que tenga salud y tiempo. Y ojalá que también tenga energía y nunca olvide que la energía se consigue durmiendo y que dormir es la madre de las desconexiones. Gustavo, muchas gracias por su participación. Mi querido en este Germán, programa. muchas gracias. Mi querido Germán, muchas gracias. Éxitos y que Dios los bendiga. Y a todos nuestros amables oyentes, muchas gracias por su compañía. Los espero la próxima semana en una nueva emisión de su programa Un Café con Germancho. Bendiciones, amigos. Muchas gracias. Esto tienes que voltearlo, ya lo vamos a parar.